Code Geass es un anime legendario, su final es considerado como uno de los mejores de la industria y como era de esperarse, Sunrise, el estudio que le dio vida, no iba a dejar pasar la oportunidad para intentar convertirlo en una franquicia con todo tipo de spin-off y continuaciones innecesarias. Entre finales de 2017 y principios de 2019, mediante una serie de 4 películas, Sunrise hizo lo posible para traer de regreso una historia que ya había contado todo lo que tenía que contar. Literalmente crearon una continuidad alternativa en donde el protagonista no murió luego de Zero Requiem. En su momento hacer esto fue considerado sacrilegio por parte de los fanáticos, muchos se preguntaron cómo era posible que arruinaran uno de los mejores finales del anime de esa manera. Sin embargo, las cosas se calmaron cuando se explicó que las películas no tenían la intención de negar lo ocurrido en el anime, y más bien lo que estaban haciendo era una especie de multiverso para seguir explotando al personaje de Lelouch. Y bueno, si alguien se hubiera visto las primeras 3 películas recopilatorias, en lugar de solo haber visto la resurrección de Lelouch, se habrían dado cuenta que la historia era muy diferente a la del anime. Aún así, eso no quita que Sunrise, en su intento por convertir a Code Geass en el nuevo Gundam, haya sacrificado la coherencia narrativa de la obra, porque no nos vamos a engañar, lo que es la resurrección de Lelouch es una película mediocre y repetitiva. En otra ocasión tal vez les hable en mayor profundidad sobre esa película, pero de momento quiero que no olviden esa palabra, repetitiva. A diferencia de Gundam, donde cada historia ocurre en épocas distintas o líneas de tiempo alternativas con contextos muy diferentes los unos de los otros, con Code Geass quieren hacer secuelas ambientadas en el mismo universo de las películas, y siendo sinceros, el contexto en el que sucede esta obra no va para expandirse de esa manera. El tema de los Elevens o japoneses siendo oprimidos en cualquier parte del mundo por unos aristócratas británicos o europeos pierde la gracia cuando se hace más de una vez. ¿Y por qué les menciono todo esto? Porque parece que el nuevo proyecto de Code Geass, que saldrá el próximo año bajo el nombre de Rose of the Recapture, tiene toda la pinta de que será un refrito de cosas que ya hemos visto hasta el cansancio tanto en la obra principal como en sus spin-off. Rose of the Recapture es un proyecto que ya había sido anunciado desde finales del 2020. Durante la celebración de los 15 años de la franquicia, Sunrise publicó un video promocional recordando todos los proyectos que habían salido de Code Geass hasta la fecha. Las 2 temporadas del anime, las películas recopilatorias, la resurrección de Lelouch, las ovas de Akito el exiliado y algunos mangas que ni siquiera sabía que existían. Al final de todo ese repaso anunciarían 2 proyectos. Un juego llamado Genesis Recode, que lo habrán jugado solo en Japón, y lo que de verdad nos interesa, la secuela de la resurrección de Lelouch, Rose of the Recapture, que en su momento se llamaba Sea of the Recapture, que no sé por qué le cambiaron el nombre, creo que fue por motivos políticos, no lo recuerdo. La cosa es que en ese entonces solo mostraron un arte conceptual, pero ya se podía intuir que el nuevo proyecto no tendría como protagonista a Lelouch, cosa que se terminó de confirmar con el tráiler oficial que salió la semana pasada, en donde vemos que la trama de Rose girará en torno a 2 hermanos, Rose y Ash, quienes por azares del destino terminarán encontrándose con la persona a la cual Lelouch le dio un Geass durante la escena post-créditos de la última película. ¿Recuerdan esa escena final donde Lelouch y Sichu lucían edgys y oscuros, que parecía que le estaban declarando la guerra al mundo o algo así, ya que mientras hablaban sobre el Geass y sus peligros la cámara enfocaba una pila de cadáveres? Pues nada que ver. No se volvieron locos ni nada por el estilo, menos mal. En realidad todo parece indicar que ellos llegaron después de que toda esa gente muriera y simplemente le estaban explicando a la única superviviente de esa matanza que si necesitaba poder, ellos podían darle un Geass. Según el tráiler, dicha persona es una mujer llamada Sumeragi Sakuya y según su testimonio, Lelouch le advirtió que el poder del rey la haría sentir sola. Entonces, de momento, esa sería la única conexión que existiría entre la resurrección de Lelouch y esta entre comillas secuela que contará con 4 películas que empezarán a salir a partir de mayo del 2024. Si ustedes me preguntan qué pienso de todo esto, mi opinión es que aquí no hay futuro. Probablemente fuera de Japón, este proyecto pase desapercibido. Hay demasiados factores que impiden que Rose of the Recapture pueda llegar a interesar a los fanáticos de Code Geass. Pero ¿por qué sucede esto? Porque el estreno de una secuela de Code Geass 5 años después de su último proyecto parece no importarle a nadie. El primer problema, como es de esperarse, está en el reinicio mismo de la franquicia. La gente ama el final del anime, yo incluido, y no quieren saber nada del nuevo universo, el cual ven como un intento desesperado de Sunrise por sacar hasta el último centavo de una de sus obras más famosas. El segundo problema está en los protagonistas, es decir, si se tomó la decisión de crear una continuidad diferente a la del anime, en donde Lelouch no moría, ¿qué sentido tiene hacer una secuela en donde él no es el protagonista? Si su función solo era darle un Geass a Sumeragi, fácilmente se pudo haber continuado la historia donde la dejó el anime, solo que en lugar de Lelouch hubiera sido Sichu quien viajara por el mundo ayudando a otros. A fin de cuentas, esto ya lo hicieron en el pasado con las ovas de Akito, donde el amante de la pizza le había dado un Geass a Layla luego de que ésta perdiera a su familia. De hecho, en Rose of the Recapture están volviendo a usar este recurso.
Y realmente ese es mi mayor problema con esta secuela y con cualquier producto que salió después de que terminara el anime. Da igual si es Lelouch el protagonista o no. Al final todas estas secuelas terminan siendo una copia de la original. ¿A qué me refiero? Sunrise está desesperado por replicar el éxito que tuvo con la historia de Lelouch y en aras de conseguir ese objetivo, la trama de estos spin-off o secuelas siempre termina recayendo en lo mismo, en la repetición. Hace poco terminé de ver las OVAs de Akito. Eran 5 capítulos de 1 hora con una producción y una premisa inicial muy buena. Es una historia que transcurre entre el final de R1 y el inicio de R2 y esta vez nos centramos en 2 personajes que vivían en Europia o lo que vendría siendo Europa, Leila y Akito. Y como si esto fuera 86, Leila era una militar de alto rango que quería con todo su corazón que los refugiados japoneses que habían llegado a su país fueran tratados como humanos y no como soldados desechables que los europeos usaban para no ir a la guerra contra Britania. Akito era uno de esos refugiados y era muy bueno peleando. Ya ven por qué digo que se parecía mucho a 86. El tema es que el primer capítulo de estas OVAs me pareció espectacular. Hasta llegué a creer que 86 se inspiró en esta historia, ya que eran demasiado parecidas con sus premisas. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Con el paso de los capítulos, esto del tema del racismo y de los refugiados se fue de sabático. Al final, la historia terminó convirtiéndose en lo mismo de siempre. Una pelea entre personas que quieren salvar a su país contra invasores que vienen de Britania. Pasamos rápidamente de 86 a una copia de las temporadas originales con menos carisma. Rose of the Recapture no parece ser una excepción, y en el tráiler se ve claramente que los protagonistas luchan por algo similar, porque los enemigos les han hecho mucho daño a los japoneses y como revolucionarios que son, tienen que hacer algo para evitarlo. De nuevo, esto es algo que ya se ha visto. Los Caballeros Negros hicieron algo parecido y no le encuentro lo interesante repetir las mismas tramas sobre japoneses oprimidos luchando contra aristócratas británicos. Y lo preocupante aquí es que estas cosas suceden porque el contexto en el que se desarrolla Code Geass no da para más. No pueden hacer otro tipo de historia porque todo está ligado directa o indirectamente con lo que hizo Britannia en el pasado. E incluso si Lelouch fuera el protagonista, no habría ninguna diferencia. Volverían a caer en los mismos clichés de siempre. De hecho, ya lo hicieron en su momento cuando salió la película de la resurrección de Lelouch. Tuvieron que secuestrar a Nunnally otra vez y también tuvieron que inventarse gente del culto del Geass que nadie conocía para que estos personajes tuvieran a alguien contra quien luchar. La realidad es que los personajes del Code Geass original ya no tienen razones creíbles para seguir apareciendo. Tanto Lelouch como Shichu como Suzaku ya cerraron sus arcos de personaje y no hay forma de traerlos de regreso sin que estos se vean perjudicados de una u otra forma. Code Geass no es una historia que se pueda explotar de la forma en la que Sunrise quiere hacerlo. No es Gundam. No van a poder sacarle más de 20 animes, ni su universo ni sus diseños de personaje dan para eso, porque también hay que mencionarlo, los diseños de Code Geass no son muy marketineros que digamos, no todo el mundo está acostumbrado a ver personajes larguiruchos y aunque no lo parezca, eso influye mucho en la popularidad que puede tener un anime o película. Miren, yo amo el anime de Code Geass, ustedes lo saben, es una historia muy buena con un final increíble, pero todo lo que ha salido después, mamita. Son productos demasiado mediocres que solo manchan la buena imagen que tiene el anime. Yo creo que lo mejor es que dejen morir esta franquicia de una vez y en lugar de seguir explotándola, se centren en crear nuevos animes con diferentes mundos y premisas. Ya es hora de que dejen descansar tanto a Lelouch como a sus amigos. Ya es hora de dejar de sobreexplotarlos para seguir sacando secuelas mediocres. Con esto ya llegaríamos al final de este video. Si les ha gustado no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima. El Sai Konkuru.